Empezamos entonces con la clase. Bien. Bien, antes de empezar la clase les vamos a pasar sus notas ya. Aguilar Vanessa. Presente, ingeniera. 87. Alberti. Ardaya. Presente, ingeniero. 26. Vanegas. Bauer. Presente, ingeniera. 80. Carrión. Celaye. Cosío Luis Alberto. Presente, ingeniera. 70. Cosío Roberto. Presente. 20. Galvez Gisela. García Belén. Presente, ingeniera. 90. González José Carlos. Presente, ingeniero. 83. Gutiérrez María Fernanda. Presente, ingeniera. 77. Guzmán Andrés. Herrera Carla. Mamani Caterín. Presente, ingeniera. 60. Maquera Brian. Presente, ingeniera. 81. Un ratito, están ingresando más. Mondaque. Morales Sergio. Nogales Gabriela. Presente, ingeniera. 70. Palacio Luis Hernán. Romero Iber. Terrazas Carla. 88. Vaca Germán. Presente, ingeniera. 64. Vargas Kevin. Presente. 20. Bien, esas son las notas del parcial, ¿sí? Del primer parcial. Los que tienen más de 70, pues quiere decir de que son personas que han respondido bien la teoría, ¿no? Hay gente que no ha escrito nada realmente, nada. Entonces, bueno, y hay gente que tampoco ha hecho nada. Bien, esas son las notas. En el momento en que den el examen en el segundo parcial, les voy a entregar sus exámenes, estos exámenes. ¿Listo? Bien. ¿Alguien que quiera saber su nota y recién ingresó? Buenas tardes, ingeniera Galvez. Galvez Vidal Gisela. Galvez, 30. ¿Alguien más? Alberto, ingeniera. Buenas tardes. 42. ¿Listo? Bien, vamos a continuar. Bien. Nosotros estamos estudiando entonces el tema de humidificación y deshumidificación. Estoy un poco mal de la garganta por el aire y el calor. Recordemos entonces que en la humidificación se hace pasar una corriente líquida. Necesitamos dos fases, una fase vapor y una fase líquida. Esto nosotros lo podemos aplicar a cualquier tipo de gas y cualquier líquido, pero generalmente nos referimos al aire y al agua.
El aire dentro de su composición lleva vapor de agua. Humidificar el aire entonces será aumentar el valor de humedad que tenga el aire. ¿Cómo vamos a lograr eso? Haciendo pasar a través de esa corriente gaseosa una corriente de agua donde el agua se va a evaporar, por difusión va a pasar el vapor de agua al gas, al aire, y este a su vez se va a enriquecer en vapor de agua. Entonces, de esa manera va a aumentar su humedad. Y la deshumidificación, al contrario de la humidificación, es aquel proceso mediante el cual el aire, sometido a algún método, es deshumidificado. Es decir, le quitamos humedad en forma de vapor de agua, si nos referimos a la mezcla de aire y vapor de agua. Todas estas variables que observamos aquí, temperatura de bulbo seco, de bulbo húmedo, humedad relativa, entalpía, volumen específico, punto de rocío y volumen húmedo, humedad relativa, etcétera, etcétera. Conociendo dos de estas variables, nosotros podemos entrar a las cartas psicométricas y podemos determinar las demás variables, solo conociendo entonces dos valores. En el eje de las abscisas van los valores de la temperatura de bulbo seco y en el eje de las ordenadas va el valor de la humedad absoluta. ¿Qué es temperatura de bulbo seco? Pregunto. ¿Qué es la temperatura de bulbo seco? Nogales, Gabriela. Teníamos que investigar. Nogales, Gabriela, ¿está? Maquera, Brian. Maquera, Brian. Buenas noches, ingeniera. ¿Qué es la temperatura de bulbo seco? No lo investigué, ingeniera. Ingeniera, es la temperatura del aire húmedo. Seamos un poco más explícitos. A ver, Carrión dice que quiere contestar. ¿Qué leyó Carrión? Que la temperatura del bulbo seco es la temperatura que mide un termómetro normal del aire ambiental, que toma en cuenta todo en Claro. el aire y ¿Cuánto fue hoy la temperatura aquí en Santa Cruz? ¿Sabe usted? 30 grados. No. ¿Cuánto fue hoy la temperatura? ¿No se asó un poco usted de calor? Sí. ¿Cuánto fue la temperatura hoy? Alberti. 33 grados la máxima. 36 grados. 36 grados. ¿No les hizo calor acaso? ¿O ustedes no sienten calor? Bien, la temperatura de bulbo seco, pues, es aquella que se mide, es aquella temperatura del aire ambiental. Ahorita yo salgo con mi termómetro afuera de acá de esta habitación, coloco mi termómetro de bulbo seco y leo la temperatura. Dentro de esos termómetros hay un líquido ahí, que son los termómetros de mercurio. Esa columna
plateada es el mercurio, ¿no es cierto? Son termómetros de mercurio que nos permiten leer la temperatura de bulbo seco. ¿Y qué es la temperatura de bulbo húmedo? Terrazas Carla. Terrazas Carla Yanine, sí. Señorita. No sé si usted habla un poco más fuerte, tal vez, ¿no? Bueno, ya, ahora le escucho. A ver, ¿qué es la temperatura de bulbo húmedo? ¿Y usted le entiende a lo que me ha dicho? ¿Usted le entiende lo que ha dicho? ¿Qué se entiende por temperatura de bulbo húmedo? Luis Cosío. Ingeniera Oringa, en mis apuntes lo tengo. Es lo que se siente en la piel cuando está húmeda, digamos. Eso es lo que estaba entendiendo. Y tiene que ver con el movimiento del aire. Seguimos mal, joven. Ingeniera, es la cantidad Entonces, de en humedad. ese caso, pues la piel está húmeda cuando yo salgo de la ducha, cuando estoy transpirando. Y cuando no estoy transpirando, eso no es, joven. Tenga cuidado al emitir sus conceptos. La Ingeniera, cantidad. es la cantidad de humedad. Temperatura de humedad del aire. Sí, eso. A ver, ¿quién va a responder? Es la temperatura de humedad en el aire. No. Otro. Es la temperatura más baja que se puede alcanzar solo evaporando el agua. ¿Qué más leyeron? A ver, Belén García. Es la medida más baja de la temperatura del aire que resulta del enfriamiento por evaporación. Algo así era mi concepto. Es mi concepto. Es su concepto. Bien, resulta que la temperatura de bulbo húmedo, por eso dice bulbo seco y bulbo húmedo. Bulbo seco es, bueno, yo salgo afuera y mido directamente la temperatura con un termómetro cuyo bulbo está seco. Bulbo húmedo se refiere a que el bulbo de ese termómetro está sumergido o está humedecido con un paño o con un paño generalmente húmedo. Entonces, el aire, pues, al estar en contacto con el agua, se satura, ¿no es cierto? Y la temperatura que va a leer ese termómetro, al estar húmedo el bulbo, esa es la temperatura de bulbo húmedo, que es más baja que la temperatura de bulbo seco. Desde luego, pues el agua se evapora, ¿no es cierto? Si el bulbo del termómetro está sumergido en un paño húmedo, el agua se evapora, ¿sí? Y la temperatura que va a leer ese termómetro se llama temperatura de bulbo húmedo. Muy bien. Yo les he dicho, jóvenes, de que ustedes tienen que saber todos los conceptos, ¿ya? Todos los conceptos. Si no, ¿cómo vamos a trabajar? Tenemos que conocer la teoría, ¿no? ¿Sí?
Muy bien. Bien. Temperaturas de bulbo seco, temperaturas de bulbo húmedo. Bulbo húmedo, cuando alcanzamos el 100% de saturación. Estas curvas son las curvas de humedad relativa, que a medida van creciendo y aquí alcanzamos el 100% de saturación. ¿Y qué es el punto de rocío? Aquí tengo una lectura de punto de rocío. ¿Cómo definimos la temperatura de punto de rocío? ¿Alguien que me pueda colaborar? ¿Alguien que pueda colaborar? ¿Qué es el punto de rocío? Es la temperatura a la cual se debe enfriar el aire para que el vapor de agua se condense en rocío o escarcha. Ya. Muy bien. ¿El otro o la otra señorita? La otra persona que quería hablar. La temperatura de rocío o punto de rocío es aquella temperatura a la cual empieza a condensar el vapor de agua contenido en el aire, produciendo pues rocío, neblina, o si la temperatura es muy baja, producirá escarcha. Eso es lo que ocurre cuando nosotros sacamos, por ejemplo, colocamos en un vaso agua bien fría. ¿Qué observamos en la superficie del vaso? ¿No observan gotas? ¿No se observan gotas de agua? Sí, no. Cuando ustedes toman una cerveza bien fría, ¿qué pasa ahí? Echa la cerveza ahí en el vaso. Está bien fría la cerveza y está haciendo mucho calor, como ahora, por ejemplo. ¿Qué ocurre en la superficie del vaso? Se empieza a Condensa. llenar de humedad. Claro, empiezan a aparecer las gotas de agua, porque el vapor de agua contenido en el aire comienza a condensarse. Por el frío, hay dos choques. Hay una temperatura del aire caliente y una temperatura del líquido frío. Entonces, el vapor de agua del aire que está sobre la superficie del vaso hace que condensen las gotículas del vapor del agua del aire, ¿no es cierto? Eso es lo que se observa, ese fenómeno. Muy bien. Punto de rocío. Muy bien. Bien, entonces vamos a empezar a ver nosotros ejemplos. Todo esto ya lo vimos en la clase anterior. Hemos ido describiendo cada uno de las líneas del diagrama ciclométrico, el volumen, la entalpía, etcétera, etcétera. Vamos a pasar entonces ahora a la parte de resolución de ejercicios. Sin antes decirles, jóvenes, de que el próximo jueves ustedes tendrán un control, porque no es posible trabajar de esta manera, ¿sí? Van a tener un control de esta unidad, ¿sí? Muy bien. Bien. Nosotros entonces vamos a pasar a la parte de la resolución de ejercicios. Nos vamos a ir al práctico
nos vamos a ir al práctico y vamos a comenzar primero haciendo los cálculos y luego vamos a utilizar las cartas psicométricas, ¿ya? Entonces primero vamos a hacer cálculos numéricos y después vamos a pasar a ver directamente los valores con la carta psicométrica. Muy bien. Aquí tenemos entonces, vamos a irnos al práctico. No sé dónde está el práctico. Usando el diagrama. Ya, nos vamos a ir al ejercicio 10 del práctico. La presión parcial del vapor de agua en una masa de aire húmedo a 30 grados centígrados, temperatura de bulbo seco 30 grados centígrados y una presión de 740 milímetros de mercurio la presión parcial del vapor de agua en una masa de aire húmedo a 30 grados centígrados y 740 milímetros de mercurio es de 14 milímetros de mercurio. Esta es mi P sub A y P sub A es la temperatura o la presión del vapor de agua a la temperatura establecida. Y P sub A es la presión del vapor de agua en el aire. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es de 14 milímetros de mercurio. Inciso A, calcular el punto de rocío, dice. O hallar el punto de rocío. Inciso B, la humedad absoluta. Inciso C, el calor específico, el volumen específico y la entalpía. Muy bien. Para hallar el punto de rocío, yo voy a acudir a la definición de humedad. ¿Ya? A la definición de humedad. Entonces, la humedad absoluta es el peso molecular del aire, del agua sobre el peso molecular del aire, 28.97, por la presión de vapor del aire, del vapor de agua en el aire, que es 14 milímetros de mercurio, sobre 740, que es la presión total menos la presión del vapor de agua en el aire. Hallemos esa humedad. Hallamos. ¿Cuánto nos dio? 0.011. 0.12, bueno, 0.11, 0.12, ingeniero. 0.12. ¿Cuáles son las unidades de la humedad? Kilogramos agua sobre kilogramo AC.
Pero no sé qué es AS, digamos que yo no sé. ¿Qué es AS? ¿Alguien sabe qué es AS? Aire seco. Aire seco. Kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Muy bien. Bien, entonces acá con este valor de la humedad, bueno, en este lado vamos a entrar al hay dos formas de hacer este ejercicio. Pero supongamos que vamos a usar el diagrama psicométrico, ¿ya? Oh. Bueno. Estamos mal, jóvenes, y el director de carrera ha dicho que hay que elevar el nivel de la carrera, ¿no? ¿Y cómo vamos a lograr eso? Bien, entonces vamos a entrar con la temperatura de bulbo seco de 30. Supongamos acá 30. Y la humedad de 0012. .30, 0012. Y leemos la temperatura del punto de rocío. La temperatura del punto de rocío es esta, donde alcanzamos el 100% de saturación. ¿Cuánto es esa temperatura de rocío? ¿Cuánto leemos en el diagrama psicométrico? Utilice su diagrama psicométrico. Trabaje con una regla. ¿Cuánto leen acá? Sí, ¿cuánto leen? Carrión, ¿cuánto lee? Sí, aún no alcanzó a leer. Creo que la escala, no sé. ¿Quién tiene el valor de la temperatura del punto de rocío? Le estamos mostrando en el diagrama cómo va a leer. ¿Cuánto leyeron? ¿16, ingeniero? No, 16 grados centígrados, gracias. 16 grados centígrados. Si yo me vengo en mi diagrama con 30 y 0012, me voy hasta el 100% de saturación, leo 16 grados centígrados. Muy bien, estamos con el ejercicio 10, ¿no? Decía calcular el punto de rocío, la humedad absoluta. Aquí está entonces el inciso B también, la humedad absoluta es de 0012. Ya tenemos entonces nosotros dos incisos. Inciso C, el calor específico. Dice calcular, dice, ¿no?
Entonces, el calor específico. Nosotros le hemos dado, o yo le he dado, y ustedes tienen también en el libro, tienen la fórmula, ¿no es cierto? Y también se les ha dado en la clase anterior. El calor específico lo calculamos con estas constantes. 1,005, que es la capacidad calorífica del aire, expresada en kilojoules sobre kilogramo de aire seco, grado Kelvin, más 1,88 kilojoules sobre kilogramo de vapor de agua, grado Kelvin, por la humedad, que es 0,012 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Estos kilogramos de vapor de agua con estos kilogramos de agua se van y voy a tener mis unidades del calor específico en kilojoules sobre kilogramos de aire seco, grado Kelvin. Fíjense, kilojoule, kilogramo de aire seco, grado Kelvin. ¿Cuánto nos da ese resultado? ¿Cuánto nos da? 1.027. 1.027. Muy bien. Vamos con el otro inciso, el volumen específico. Volumen específico, volumen húmedo, bueno, son los nombres que se les da ya. También se les ha dado entonces la fórmula de cálculo para el cálculo del volumen. Es 1 sobre el peso molecular del aire más 1 sobre el peso molecular del agua por la humedad. En este caso, mi humedad absoluta es de 0,012 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco por la constante universal de los gases, por la temperatura de 30 más 273 llevado a grados Kelvin. 30 más 273 me da 303. Estos milímetros de mercurio debo llevarlo a atmósferas para que las unidades sean consistentes. 740 dividido 760 atmósferas. Y vamos a tener entonces el volumen expresado cuando tengo esas unidades en metros cúbicos sobre kilogramos de aire seco. Hallamos ese volumen. 0,8978. ¿Qué? 8978. Ya. Fíjense que nosotros estamos utilizando las fórmulas de cálculo. No, todavía no estamos utilizando
Bueno, aquí no hemos usado el diagrama psicométrico. Primero vamos a trabajar con la fórmula y luego vamos a ir a la carta psicométrica. Muy bien. Ya tenemos el volumen. También nos pide calcular la entalpía. Vamos a calcular la entalpía. Voy a borrar acá. La entalpía se le ha dado, en el libro tenemos la fórmula para el cálculo de la entalpía. 1,005 es la capacidad calorífica del aire más 1,88 por la humedad. 1,88 es la capacidad calorífica del vapor de agua por la temperatura a la que se encuentra menos una temperatura inicial de 0 grados o 273 grados Kelvin, es indistinto, más la humedad por el calor latente del vapor de agua a la temperatura de 0 grados centígrados. Se la hemos dado a esa fórmula, reemplazamos valores la humedad es 0,012. La temperatura menos la temperatura de referencia, 30 grados menos 0, más la humedad por el valor del calor latente del vapor de agua, cuyo valor es de 2501,4. Aquí las unidades tenemos que tener nuestro análisis dimensional. Este valor del calor latente del agua, del vapor de agua, es de 2500.4 kilojoules sobre kilogramos de vapor de agua. Hallamos ese valor de entalpía en kilojoules sobre kilogramos de aire seco. Seguramente cuando hagamos el análisis dimensional me va a quedar estas unidades. Aquí tengo que ponerle todas las unidades como hice acá para que me quede esas unidades. ¿Cuánto es el valor de la entalpía? 60,87 en general. Yo no sé la gente por qué no tiene 87,96. Si es que quieren más decimal. No. Ahora creo. 88. Ya, ahí está. Entonces hemos calculado en forma sin ingresar todavía al diagrama psicométrico, pero utilizando nuestras fórmulas, hemos hecho los cálculos respectivos.
Me avisan cuando esté. ¿Ya está? Sí, ingeniero. Bien, pasamos a ver otro ejemplo. Bien. Vamos con el ejercicio 2. Una masa de aire a 40 grados centígrados, temperatura de bulbo seco, tiene una temperatura húmeda, temperatura de bulbo húmedo de 25 grados centígrados, bulbo seco, bulbo húmedo, 40-25. Empleando el diagrama psicométrico, determine, inciso A, la humedad absoluta, que le hemos llamado H. Yo no entiendo por qué. A ver, ¿quiénes son? Andrés Guzmán, Melfi Vanegas. Me interrumpe esta gente que entra a las 7:15 a clase. Me interrumpen. Bien, empleando el diagrama psicométrico, entonces hallemos la humedad absoluta. Dibujo mi carta para mostrar cómo hacemos, cómo determinamos esas variables, ¿no? Bien, entonces con una temperatura de 40 grados, temperatura de bulbo seco, y una temperatura de bulbo húmedo de 25, ¿dónde voy a leer la temperatura de bulbo húmedo? Aquí, ¿no es cierto? Son estas líneas. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ingeniera. Esas líneas. Parece que ustedes no hayan visto antes esto. ¿Qué pasa? Con 40 grados y una temperatura de bulbo húmedo de 25, determina la humedad absoluta. Si tengo dos variables, puedo conocer todo lo demás. Entonces leemos la humedad absoluta. ¿Cuánto les da? 0,014. Muy bien, kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Muy bien, ya tenemos el inciso A. Inciso B, determine la humedad relativa. Inciso B, hallar la humedad relativa. Ay, se ha detenido la función porque la ventana.
Ay, no digo. Esas personas que ingresan tarde, 2 personas. Ya me... Me salí de la pizarra un ratito ya. Algo me pasó y se me fue la pizarra por estar mirando a esos que quieren ingresar. Ya. Bueno, estamos con el ejercicio 2. Ejercicio 2. Habíamos determinado la humedad absoluta, la humedad relativa, ¿no? Sí. Estamos por la humedad relativa. Me falta el punto de rocío. Ah, tengo que hallar la humedad relativa, ¿no? Sí. Ya, voy a tener que empezar de nuevo. Lo que pasa es que esta máquina es bien sensible, es una touch. Y alguna cosita que hago más bien y ahora la domino más a la máquina. Porque antes apenas tocaba con la uña algo y se me iba todo. Son muy sensibles. Vamos a tener que volver a repasar. Entonces teníamos 40 y 25. 40 y 25 de temperatura de bulbo húmedo. Y habíamos determinado la humedad de 0.014. La humedad relativa, inciso B. La humedad relativa. Estas isolíneas son los valores de la humedad relativa. ¿Cuánto leen ustedes ahí? 30. Para la humedad relativa, 30, ¿no? Sí, 30. Ya. Cabalmente pasa por ahí el valor de 30. 30%. La temperatura de rocío, dice. Inciso C, la temperatura de rocío. Vamos a hacer otro diagrama para mostrar la temperatura de rocío. Con 40 y 25. Podemos leer entonces nuestra temperatura de rocío yéndonos en forma horizontal hasta el 100% de saturación.
Y ahí leemos entonces nuestra temperatura de rocío. ¿Es de cuánto? Leemos por favor en el diagrama. Está con 19. 19, gracias. ¿Todos leen eso? Sí, ingeniera. 19, 20. 19. Ya tenemos la temperatura de rocío. Ejercicio 2. La humedad de saturación por enfriamiento adiabático. La humedad de saturación por enfriamiento adiabático. Para poder comprender mejor esto, me voy a ir a un gráfico, ¿ya? ¿Vamos hasta ahí? ¿Me puedo salir para ir a otra pizarra? Ingeniera. Ya. Entonces nos vamos a ir un ratito a otro lado. Es tan interesante la carta psicométrica. Bien. En este diagrama se está mostrando los diferentes cambios que se pueden hacer o los diferentes procesos que podríamos lograr calentando, enfriando, humidificando, deshumidificando. Por ejemplo, si mi punto central fuera este punto cafecito, a este lado, fíjese, a este lado, si yo estoy aquí, por ejemplo, con 27 grados aparentemente y una humedad absoluta expresada acá, entonces hacia este lado estoy aumentando la temperatura. Hay un calentamiento. Y hacia este lado estaría disminuyendo la temperatura, ¿no es cierto? Si parto de 27, hacia este lado estoy aumentando la temperatura y hacia este lado estoy enfriando. Entonces, si estoy calentando, estoy aumentando el calor sensible. Si estoy enfriando, hay una disminución del calor sensible. Bien, el caso que nosotros tenemos es un enfriamiento adiabático, creo que dice. ¿Qué dice la pregunta? La humedad de saturación por enfriamiento adiabático. Muy bien. Entonces, fíjense, si este es mi punto del cual yo estoy partiendo, el punto naranja significaría que estoy aumentando la humedad, humidificación. El punto naranja hacia abajo, la flecha hacia abajo, estaría quitando la humedad, menos, dice. Si estoy aumentando la humedad, estoy agregando calor latente. Si estoy disminuyendo la humedad, estoy quitando calor latente. Vámonos con el punto rojo. Este punto rojo en el cual nosotros ahorita estamos trabajando porque estamos trabajando con una temperatura de bulbo seco y una temperatura de bulbo húmedo. Entonces,
la humedad de saturación por enfriamiento adiabático. Después vamos a estudiar entonces qué es un proceso adiabático, que me parece que también se les dio para que estudien, ¿no? Bueno, entonces, si yo me muevo en esta línea roja, estaría enfriando acá en forma adiabática. Estoy disminuyendo la temperatura. Entonces hay un enfriamiento, pero a su vez hay una humidificación porque está aumentando la humedad. Y si me muevo en la misma línea, pero hacia abajo, estaría aumentando la temperatura. Fíjense. Y hay una deshumidificación. Entonces hay un calentamiento y una deshumidificación. Estaríamos nosotros en este caso entonces. Enfriamiento adiabático. La humedad de saturación. Bien, entonces nos vamos ahora y vamos a reflejar lo mismo, pero en nuestro diagrama psicométrico. Inciso C, inciso D, la humedad de saturación por enfriamiento adiabático. Entonces yo estoy partiendo de este punto. Esta era mi temperatura de bulbo húmedo. A esta temperatura de bulbo húmedo, la saturación es del 100% y su humedad será de ¿cuánto? Aquí hemos enfriado en forma adiabática y leemos la humedad. ¿Cuánto leemos? 0,020. 0,020, gracias. Kilogramos de agua. Bueno, sabemos las unidades, ¿no? Enfriamiento adiabático. Hay una humidificación. Aumentó la humedad. Inciso D. Inciso E. La humedad de saturación a la temperatura que se encuentra. La humedad de saturación a la temperatura que se encuentra. ¿A qué temperatura se encuentra el aire? A 40 grados centígrados. ¿Hacia dónde tendría que moverme para hallar esa humedad de saturación? ¿Hacia dónde me tendría que desplazar para hallar esa respuesta? Hacia la derecha. No, hacia la derecha yo leería la humedad. Esta es la temperatura. A esta temperatura se encuentra el aire. Y llegando a la saturación completa, tendría que leer ahí, al 100% de saturación. La humedad de saturación a la temperatura que se encuentra. A esta temperatura y con esa saturación completa del 100%, leemos la humedad. ¿Cuánto leemos?
0,050. A ver, Sara Mamani, ¿cuánto lee? Sara Mamani. Aún no lo saco, ingeniera. Gisela Galvez. ¿Cuánto lee? Alberti, ¿cuánto lee? Yo leo 0,049. Sí, 0,49, 0,48. Ya, 0049. Muy bien. La humedad de saturación a la temperatura que se encuentra. Inciso F, el calor y el volumen específico. Vamos entonces con esos otros incisos. Creo que hace rato hemos hecho el cálculo, ¿no? Y ahora me dice entre al diagrama psicrométrico. Bien. Nosotros tenemos en nuestra tabla, en nuestro práctico, un diagrama entre 0 y 85 grados centígrados, una carta, y otra entre 20 a 120. En el diagrama para temperaturas menores, desde 0 hasta 85, en la parte superior tenemos unos cuadros que también nos permiten calcular el calor específico y el volumen específico. Si nosotros observamos, hay dos cuadritos en la parte superior de este diagrama que nos muestra esos diagramas, ¿sí? Nadie responde. Bueno, vamos a hacer uso entonces de esos diagramas, ¿sí? Vamos a hacer uso de esos diagramas. Bien. Entonces me dice en el ejercicio, en el práctico, y ya lo perdí. Hallar el calor y el volumen específico. El calor y el volumen específico. Bien. Hallar el calor y volumen específico. Bien, nosotros entonces nos vamos a entrar a esos cuadritos y vamos a hallar para el calor específico en otras unidades que son kilocalorías sobre kilogramo aire seco grados centígrados. Vamos a entrar con la humedad absoluta y vamos a leer en el eje de ordenadas el valor del calor específico. Tenemos entonces el siguiente cuadro.
humedad absoluta. No voy a escribir ya. Yo sé que humedad absoluta se representa por H. Y aquí tengo valores desde 0 hasta 0,12. Tenemos un diagrama de esta forma. Bien. Ahí está nuestro diagrama. Aquí tenemos los valores de humedad. Entonces voy a entrar con 0,012, que era mi valor. Ahí tengo 0,01. Aquí tengo 0,24. Aquí tengo 0,30. Y entro con 0,012, que era mi valor de la humedad absoluta. Digamos. Ingreso entonces 0,012 un poquito más allá, un poquito. Y leo el valor del calor. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto leen? Con 0,012. ¿Cuánto lee Terrazas Carla? 0,245. Un poquito más diría yo, ¿no? Sería 0,26, 0,246 o 0,247, porque se pasa de la mitad. Sí. 0,24, a ver, 00, sí. 0,246, ¿están de acuerdo? Poquito más. 0,246. Sí, ingeniero. Ya. El calor, entonces lo leo como 0,246. Unidades, kilocalorías, no es kilojoules, es kilocalorías sobre kilogramo de aire seco, grado centígrado. ¿Listo? El volumen específico lo leemos en el otro cuadro. Si ustedes observan, tenemos un gráfico, dice calor latente, volumen específico y temperatura. ¿Sí? Y tenemos ahí entonces un cuadrado. Donde acá tenemos el volumen específico expresado en metros cúbicos sobre kilogramo de aire. Aquí tenemos la temperatura en grados centígrados y aquí dice el calor latente.
También nosotros tenemos, dentro de ese gráfico, tenemos unas curvas. Unas curvas donde hay aire saturado y aire seco. Y aquí tengo temperaturas desde 0 hasta 100. A mí me interesa leer el volumen. Aquí tengo 1.20. ¿Lo ven, no? Y 0.75. ¿Sí? Sí, ingeniera. Sí, ingeniera. Aire saturado, dice. Y tengo aire seco. Bueno. Aire seco. Aire saturado. Y entonces yo entro con mi temperatura de 40. Entro con mi temperatura de 40. Digamos que sea aquí. Y leo el volumen. Leo el volumen. Cero coma 89. 88 diría. 86, 87, 87. 0.88. Algo por ahí. Sí, algo. 88.5. Sí. Volumen 0,885 metros cúbicos sobre kilogramo de aire seco. ¿Sí? Sí, está bien, ingeniera. Muy bien. Continuamos. Continuamos. Caraste el perro, che, oye, ya. Continuamos. Vamos a escribir para continuar haciendo algunos cálculos y enseñarles también algunas tablas. El aire de una habitación, escriban. El aire de una habitación tiene una humedad de 0,021 kilogramos de agua, kilogramos de aire seco, a una temperatura de 32.2 grados centígrados. Y una presión de 101.3 kilopascales. No está por la puerta, no va a poder.
Ingeniera, ¿será que puede repetir una vez más la pregunta? El inciso. Sí, enseguida ya tuve que silenciar a un estudiante primero. Inciso A, calcular el porcentaje de humedad. Bien. El porcentaje de humedad, según nuestro formulario, lo calculamos o me relaciona la humedad absoluta con la humedad de saturación. Entonces, si yo no conozco la humedad de saturación, debo calcular la humedad de saturación, ¿no es cierto? La humedad de saturación, nosotros la calculamos, también en nuestro formulario lo tenemos, como el peso molecular del agua sobre el peso molecular del aire por la presión del vapor de agua a la temperatura establecida sobre la presión total menos la presión del vapor del agua a la temperatura establecida. Conozco la presión total, 101.3 kilopascales, y no conozco la presión del vapor de agua a la temperatura establecida. Para ello, entonces, me voy a tablas. Me voy a tabla y busco para la temperatura de 32.2. Les vamos a indicar dónde está la tabla. Estamos con kilopascales. Nos vamos a la tabla del apéndice 2. Tabla del apéndice 2. Y tenemos presión del vapor del agua. ¿De qué página es? No sabría decirle, jóvenes. Dice propiedades físicas del agua. Dice. Está antes de, hay varias tablas, antes de los diagramas psicométricos. Está entre las últimas 10 páginas. Debe ser. Bien. Entonces nosotros aquí tenemos en grados centígrados, para una temperatura de 32.2 no tenemos el valor exacto, pero tenemos para 30 y para 40. Entonces vamos a interpolar. Muy bien. Entonces de tabla, y si estamos trabajando en kilopascales, para 30 grados centígrados, yo tengo un valor de 4.242. ¿Lo vieron o no? Sí, ingeniero. Para 32.2 no hay. Para 40, ¿cuánto tenemos? 7.375. Eso. Entonces, yo tengo que hallar de acá, tengo que hallar mi valor de esa presión del vapor de agua a la temperatura establecida. Es decir, para 32.2, ¿cuánto es ese valor? Hallamos.
4,93 kilopascales. Ya. Gracias. Ya tenemos entonces ese dato que nos faltaba, ¿no? Ahora sí podemos calcular la humedad de saturación. H sub S, entonces será 18.02 sobre 28.92 por P sub AS, que es 4.93, dividido la presión total, que era 101.3, menos 4.93 kilopascales. Hallamos entonces la humedad de saturación. A mí me sale 0,032. Ya. También a mí, ingeniero. Lo mismo igual, 0,032. Sí, ingeniero. 0,032 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Muy bien, pero esa no era la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? Porcentaje de humedad. El porcentaje de humedad. Entonces recién puedo calcular H sub P. La humedad absoluta es 0,021. Y la humedad de saturación es de 0,032. Estas unidades con estas unidades se van a ir y esto es adimensional. Sacamos eso. $6.56. ¿Cómo? $65,6. 65,6 tal. %65,62%, ¿sí? Sí. Muy bien. Inciso A. Inciso B. Inciso B. Calcular el porcentaje de humedad relativa. La humedad relativa la calculamos como 100 por la presión del vapor de agua en el aire sobre la presión del vapor de agua a la temperatura establecida. Entonces, yo conozco este valor, pero no conozco esta presión. ¿Cómo hacemos para calcular esa presión del vapor de agua en el aire? ¿Cómo podemos calcular? ¿Cómo? En la tabla. No, eso no está en la tabla ya. Eso, esta P sub AS es la que usted saca de la tabla.
porque dice a la temperatura establecida. O sea, hace rato, ¿a qué temperatura yo? A 32.2. ¿Se da cuenta? De esta tabla sacó el valor de P sub a S. ¿Cómo podríamos hallar el otro valor de la otra presión? No es con tabla. No es con tabla. ¿Cómo hallamos? Es que cuando uno no le mira al cuaderno ni al libro, nunca, no tiene ninguna idea, ¿no? ¿Cómo puedo hallar ese valor de P sub A? De la fórmula de H sub S podemos despejar ahí P sub A. De H sub S, a ver, me voy a fijar. H sub S es humedad de saturación. No, H sub S no está en función de P sub A. Ya además lo hemos hallado, P sub a S. No es por ahí otra fórmula que me permita. Tomando la de la humedad absoluta. La humedad absoluta, muy bien. La humedad absoluta se define como el peso molecular del agua sobre el peso molecular del aire por la presión del vapor de agua en el aire sobre la presión total menos P sub A. Si yo conozco la humedad absoluta, entonces puedo conocer este valor de la presión. La presión total 101.3. Hallamos ese valor de P sub A. Hallamos ese valor. ¿Cuánto nos da?
Tengo casi 100. ¿Qué cosa? ¿Cuánto nos da el valor de esa presión? 3,29. 3,2954. ¿Sí? ¿Qué cosa? Kilopascal. Ahora recién podemos ya calcular la humedad relativa. La humedad relativa va a ser igual a 100 por P sub A, que está en kilopascales, dividido la otra presión, que es de 4,93, también kilopascales. Estos kilopascales se van, y esto es adimensional. ¿Cuánto nos sale? 66,84. Bien. Ahí tenemos entonces nosotros la respuesta, ¿sí? ¿Terminado de copiar? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, me estoy dando cuenta por qué ustedes no manejan bien esto. Es porque les ha tocado trabajar en forma virtual, ¿no? ¿Sí? Máquinas térmicas, termodinámicas, han llevado en forma virtual. Sí, ingeniero. Sí. Sí, ingeniera. Ahí está. Ahí está. La gente solo quiere copiar y copiar y copiar y pasar y pasar. Ahí me doy cuenta por qué entonces no saben. Y esto es lo básico, ¿no? Que estamos haciendo. ¿Ya? Hay varios ejercicios ahí para hacer. Vamos a continuar con esto. Tratamos de hacerlo lo más explicado posible, mostrándole en los diagramas cómo nos vamos moviendo en la carta psicométrica con diferentes colores. Veamos entonces acá. Aquí hay un cuestionario que quiero que le tomen captura. Aquí tenemos otras preguntas. Listo. Ya tengo. Bien, entonces ahí nosotros tenemos unas preguntas. Sí, aquí no sé. Deshumidificación.
Todo lo tienen ustedes en los diagramas, ¿no? Los métodos. Ya, entonces ahí tienen el cuestionario, ¿no? Que se lo hemos pasado para que ustedes repasen, lo lean, lo escriban, hagan ese cuestionario, ¿no? ¿Sí? Bien, jóvenes, continuaremos en la siguiente clase. Saben de que tienen entonces un control, ¿sí? Bien, ahí quedamos. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Luego, ingeniero.